La mejor manera para el diablo operar es que lo subestimemos, es que juguemos con el pecado, es que agarremos la serpiente y le hagamos no me va a morder, no me va a morder, no me va a morder. Pero la serpiente te va a morder. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 18 al 30. Y vamos a estudiar unos versículos que son bien incómodos cuando vamos a comprender lo que es la elección soberana del Señor y la incapacidad humana para acercarse a Él. Antes de comenzar a leer estos versículos, yo quisiera que usted me acompañe a pensar un poco acerca de algunos hombres que en la historia de la humanidad se han dedicado a tratar con animales. Usted ha visto seguramente en televisión hombres como César Milán, que trata él de domar perros. Pero peor aún, usted seguramente, si ya nació desde antes de los años 90, usted conoce a un personaje que fue muy famoso, que se llama Steve Irwin, que era un hombre que se dedicaba a domar cocodrilos. Y él siempre trataba de tirarse encima de los cocodrilos para domarlos. Obviamente, los que conocemos un poco, los que conocen un poco de biología, entienden lo poco predecible que es un cocodrilo. Los cocodrilos se mueven, atacan y son considerados uno de los animales que más letales son en su área. Es decir, el cocodrilo siempre quiere atacar, siempre quiere comerse a cualquier persona, sea una persona o sea un animal. Y la verdad que este hombre estuvo muchos años domando cocodrilos y sin embargo un día fue asesinado por una mantarraya. Cosas irónicas de la vida, pero él pasó gran parte de su vida persiguiendo cocodrilos y terminó siendo asesinado por una mantarraya. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Este hombre, como otros hombres que les gusta manejar la serpiente, no sé si usted lo ha visto, estoy nombrando puros animales que encrispan los pelos a muchos, que les provoca cierta repugnancia. Pero hay personas que se dedican a domar serpientes y usted ve cómo vacilan con la serpiente y les hacen movimiento y están ahí, usted los ve en un nivel de concentración porque en cualquier momento la serpiente los va a morder. Y si usted ve las historias de estas personas, tarde o temprano son mordidas por la serpiente. Lo que pasa es que disimulan. Esas mordeduras las disimulan. No me dolió y usted ve que hacen caras. Pero tarde o temprano son mordidas por la serpiente. Hermanos, los versículos que vamos a examinar en este día son unos versículos que son precisamente de un hombre que estuvo vacilando con el pecado toda su vida, hasta que un día el pecado lo mató, lo consumió, antes que él tuviese oportunidad de arrepentirse o de conocer el camino del Señor, que lo tuvo. Él fue mordido por Satanás, que es nuestro adversario. Por eso, hermanos, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. Estamos hablando nada más y nada menos que de Judas, el traidor. Y este sermón lo he titulado Conforme al corazón de Satanás. Conforme al corazón de Satanás. Vamos a leer del versículo 18 al 30. Jesús venía de hablar de lo que tenía que ver con el servicio y dice en el versículo 18: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié
me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres fiel, porque tú eres justo y porque tú has determinado todas las cosas para que se cumpla tu propósito y tus planes en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú usas vasos de honra y vasos de deshonra para poder ejecutar ese plan glorioso de salvación del cual nosotros ahora podemos disfrutar y acceder a él para ser salvos y libres del castigo eterno. Gracias, Padre, porque nos has amado desde antes de que creaste el universo para podernos dar espacio en ese paraíso que tú estás preparando para nosotros y que un día cada ser humano va a estar de frente a ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, y ayúdanos a comprender esta palabra esta mañana y que podamos predicar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a estar considerando 2 puntos esta mañana. Primero, la traición profetizada. Lo vamos a ver desde el versículo 18 al 25. Y segundo, el lobo escondido. Lo vamos a ver desde el verso 26 al 30. Y antes de que podamos entrar de lleno a estos versículos y podamos comprender qué estaba pasando, permítanme contextualizar un poco. La semana pasada estuvimos estudiando en lo que se refiere al versículo 17. Y este versículo termina diciendo algo que normalmente nosotros no escuchamos en las iglesias. Bueno, no escuchamos en las iglesias que predican la palabra fielmente. Sí lo escuchamos en las iglesias que aman atraer gentes ofreciendo felicidad, prosperidad, dinero y todas estas cosas banales de las cuales vamos a hablar bastante hoy. Pero normalmente en una iglesia que predica la palabra, notamos cómo el cristiano es necesario que pase calamidades, que sufra, que tenga situaciones difíciles en esta vida. Y mayor prueba de esto es que usted no conoce a ninguna persona, sea cristiano o no, que no haya tenido ninguna dificultad en su vida. Así que seguramente todos los que estamos aquí hemos sufrido ciertamente alguna situación difícil y alguna traición. Pero el Señor en el versículo 17 está haciendo una promesa que no es para todo el mundo. Versículo 17 dice: si saben esto, serán felices si lo practican. Esto es lo que está diciendo en los versículos anteriores. Si saben qué, si saben que pueden llevar mi ejemplo
que oren, se amen los unos a los otros, que se laven los pies los unos a los otros. Si son humildes, si saben esto, si lo practican, van a ser felices. Pero el Señor hace un rompimiento en el versículo 18 que rompe este ambiente glorioso de hablar cosas que benefician a estos hermanos que están escuchando. Y les dice: no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Hermanos, en este punto el Señor está sentado con los 12 apóstoles, y recordemos que estos versículos que estamos estudiando son esta imagen que nos hizo Leonardo da Vinci hace muchos años atrás, que era la última cena. Usted seguramente ha visto una foto, un retrato de la última cena, y usted ve a todos los apóstoles sentados. Si usted se pone a examinar un poco, usted va a notar cómo los apóstoles están divididos en grupos de tres por aquí, tres por aquí. Usted ve que nosotros comprendemos, entendiendo el texto, que el apóstol Juan está cerquita del Señor Jesús, y por eso la Biblia dice: se recostó en su pecho. Y vemos como Pedro no está tan cerca, pero sí le dice a Juan: Juan, pregúntale tú. Si el Señor está haciendo una declaración de que aquí está el traidor, y Pedro, usted sabe que no se puede quedar callado. Pedro fue el que dijo en los versículos anteriores: Señor, si es bueno que me lave los pies, bueno, láveme todo la cabeza hasta los pies. Porque Pedro quería ir más allá de lo que normalmente iban los hermanos y lo que el Señor estaba diciendo. Usted lo ve, esto que se repite mucho en la iglesia hoy. El Señor da unos mandamientos, y hay algunos que los denominamos ya los santurriones, que quieren llevar esos mandamientos al extremo. Entonces, cuando usted va a una iglesia, todo es pecado, nada se puede hacer, usted va a estar castigado, el diablo. Y usted ve estos hermanos que predican por redes sociales muchas veces, y lo hacen desde el juicio, no lo hacen desde el amor. No predican el evangelio de Cristo, sino que están ahí: arrepiéntete, hijo del diablo. Y usted los escucha y suena hasta gracioso, pero realmente esto no es el evangelio. El Señor lo que está diciendo aquí es que van a ser felices si son humildes, si se aman los unos a los otros, si oran los unos por los otros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, en este escenario, en esta cena, el apóstol Pedro está un poco más lejos de Jesús y sabe que Juan es su amigo íntimo. Hermano, no sé si usted ha notado, pero en el Evangelio de Juan no se nombra al apóstol Juan. Usted va a notar que cada vez que se hace referencia al apóstol Juan, él mismo se identifica como el discípulo que Jesús amaba. Y esto es porque él no quería en todo el Evangelio quitarle protagonismo a Jesús. Él quería que todo el Evangelio cumpliera su propósito y fuese para que todos creyeran en Jesús. Y por eso es que él se refiere a él mismo como el discípulo que Jesús amaba, se encontraba cerca de él. Entonces, imagínense la escena, la última cena. Esto fue la última cena. Jesús sabía que lo iban a entregar. Y Jesús sabía que el que lo iba a entregar era uno que estaba mojando con él la comida. Y quizás usted ha visto películas de esta escena, y usted se imagina que lo que estaban comiendo era un pan que se ve seco. Dice: gracias a Dios que yo estoy en el 2025, que como más sabroso. Pero no es verdad. En esos tiempos, ese mojar el pan era un mojado que puede interpretarse como mojarse en el vino, pero también en una salsa, como estas salsas que hacen los árabes, que vienen con ramas, con garbanzo y todas estas cosas, y lo mojaban. Entonces Jesús estaba diciendo como que el que me va a traicionar está tan cerca de mí que moja su pan en la misma salsa que yo mojo mi pan. Imagínense la cercanía de Judas con el propio Jesús. Entonces, aquí viene una de estas, dificultades teológicas. ¿Cómo es posible que si Jesús es soberano, si Él elige, porque el versículo 18 dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que la escritura se cumpla? ¿Cómo es posible si Jesús elige, no eligió a Judas? O mejor pregunta, ¿por qué
Jesús elige a Judas y él se pierde. ¿Cómo es posible que él caminó con el Señor 3 años y tuvo una experiencia ministerial mucho mayor de la que todos nosotros? Nosotros hemos podido nacer en el Evangelio. Podemos conocer a Jesús, podemos tener 10, 15, 20 años, estar en iglesias de sana doctrina y somos salvos por la gracia de Dios. Pero Judas estuvo con Jesús viendo de primera mano todos los milagros de Jesús. ¿Cómo es posible que él no fue salvo? Y aquí se viene esta tensión entre la soberanía de Dios y la elección humana. Aquí se vienen estos dos paralelismos y permítanme leer un pensamiento del gran conocido predicador Charles Spurgeon. Él tenía una idea que clarifica un poco este paralelismo entre la perversión del mundo y cómo converge el plan perfecto y divino del Señor. Decía Spurgeon: sí, encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado. Eso es verdad. Y sí, encuentro en otra de la Escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones. Eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Yo no creo que puedan fundirse en una sola sobre ningún yunque terrenal, sino que serán una en la eternidad. Son dos líneas paralelas que corren tan cerca la una de la otra, que la mente humana que la sigue muy lejos nunca descubrirá que convergen, pero si convergen, de alguna manera se encontrarán en la eternidad, cerca del trono de Dios, desde donde fluye toda la maldad. Hermanos, estas dos líneas paralelas es todos los seres humanos con una naturaleza caída que van a pecar porque tienen esa naturaleza pecaminosa y que por providencia de Dios el Señor permite que estas dos líneas se unan para poder cumplir sus propósitos. Así que, hermanos, déjame decirte que cualquier traición que usted ha vivido en su vida es el propósito eterno de Dios para que su plan se cumpla en su vida. Cualquier traición. Mire, cuando estaba pensando en traiciones, se me venía en la mente una gran diferencia entre cómo vive la traición el americano y cómo vive la traición el latinoamericano. Usted ve que en Latinoamérica tenemos novelas dramáticas que esa mujer llora y le cuenta su pesar y camina como un alma ambulante. Y va caminando y llorando y le cuenta a su mamá, a su tía, a su esposa, y eso es una lloradera. Pero usted ve el americano un poco más frío y el americano sufre, pero es algo como, I feel bad. Y hasta ahí, ¿no? Y después va a un therapist y hace 2 sesiones y that's it. Ya. Se siente mejor y ya está renovada, ya es otra persona y empieza su vida de nuevo y se empodera. Es algo bien, digamos, suave, es una diferencia cultural. Nosotros lo sufrimos por años y todavía tenemos un dolor por allá cuando me acuerdo de ese ser. Esta gente hace borrón y cuenta nueva. Entonces, hermanos, todo este drama y todo este sentimiento de traición que nosotros llevamos, lo estaba llevando Cristo. Cristo estaba sufriendo esto porque estaba sentado en el mismo lugar donde un hombre lo iba a traicionar, mojando en su misma salsa el pan. Hermano, no me diga que a usted le duele igual que una persona que está cerca de usted le traicione, que una persona que usted hasta le cae mal. Con esa gente usted no le importa, hablará. Pero usted cuando se entera que un amigo, que un cercano habla mal de usted o le traiciona de alguna manera, usted siente un dolor diferente. Usted se siente como solo. Usted quiere dejarlo botado y dejar todo botado, porque es un sentimiento diferente. Jesús estaba caminando con Judas por años. Fíjense que paradójicamente usted no va a encontrar en el relato de ninguno de los evangelios que Judas fue llamado por Jesús.
usted no va a encontrar el llamamiento de Judas. Usted va a encontrar la elección de Judas, pero usted no va a encontrar el llamamiento de Judas. Y estos son datos curiosos que nos hacen pensar, más allá de si hubiese ocurrido o no, el sentimiento que había en contra de Judas. Usted sabe que cuando usted va a los Hechos de los Apóstoles, el libro de la Biblia que narra toda la historia de la iglesia primitiva, en la primera lista apostólica no aparece Judas. Ni siquiera para decir él lo traicionó. No aparece. Había un desprecio para el traidor que era evidente en Lucas, que escribe Hechos. Él no quería escribir ni recordar a ese ser. Entonces, estamos viviendo una traición, como dijo el pastor John MacArthur, el traidor más notorio en la Biblia y en toda la historia humana. Entonces, hermanos, vamos a avanzar en el mismo versículo 18. Dice, no hablo de todos ustedes, ya estaba excluyendo a Judas. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Hemos visto cómo el Señor siempre utiliza todos los hechos que han ocurrido en los salmos, en los proverbios, en los escritos, para poder echar mano y confirmar el cumplimiento de la profecía. Y aquí tiene un sentido de propósito, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Esto le da más fuerza a lo que hemos estado hablando. Miren lo que dice el Salmo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, contra mí ha levantado su talón. Mi íntimo amigo. Ese era una de las profecías de la traición de Judas. Versículo 19. Se los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando sucedan, crean que yo soy. Hermanos, vamos a ubicarnos otra vez en la mesa en la última cena. En esos tiempos no se utilizaban sillas altas, no se sentaban en sillas como nosotros nos sentamos ahora, sino que en mi país se le dice taburetes, que son unas sillas bien bajitas. Y ellos se sentaban casi a ras del suelo para comer. En ese momento, cuando ellos están comiendo, que Jesús dice que uno de ustedes me va a traicionar, ¿cómo creen ustedes que ellos iban a pensar que uno de los que había vivido tantos años de ministerio con Jesús lo iba a traicionar? ¿Cómo creen ustedes que iban a poder desconfiar de alguien? Cuando vamos atrás en el capítulo 6, la Biblia dice que muchos dejaron a Jesús. Muchos de los discípulos dejaron a Jesús porque era duro de escuchar esta palabra, lo que él decía. Pero Judas se mantuvo. La Biblia no muestra el llamamiento de Judas, pero Judas siguió a Jesús. La Biblia no muestra que Judas era de desconfianza, porque tenía la bolsa del dinero. Hermano, usted sabe que el dinero se le da a quien uno confía realmente. Usted no le da dinero ni le presta dinero a nadie que usted desconfía. Ese que salió de la cárcel, venga, vamos a que me cuide ahí. Usted no lo va a hacer. Usted le va a dar el dinero a gente en la que usted confía. Judas era el encargado del tesoro de todo el ministerio. Y todos confiaban en Judas. Entonces, hermanos, ¿cómo creían ustedes que alguno iba a desconfiar de Judas? Si Judas era el que no solamente había compartido con Jesús, sino que también nunca se separó de Jesús a pesar de que Jesús no lo había llamado. Recuerden ese versículo donde el Señor dijo, ¿quieren iros vosotros también? Y él le respondió, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Le dijo Pedro. Entonces, tenemos a un Judas ahí, que en esa escena, cuando esta mujer, María, estaba lavando los pies del Señor, él dijo, ¿y por qué no utilizamos ese dinero para dárselo a los pobres? Él se veía más santo.
Oh, ese hombre sí es santo, él sí ama al Señor, porque él no solamente sirve o tiene el dinero, sino que además está proponiendo algo mucho más. Hermano, usted no se ha fijado que ninguno de los discípulos contrarió lo que decía Judas ese día. Todo fue convincente. Para todos fue convincente, es verdad. Es verdad, ¿cómo vamos a desperdiciar ese dinero? Y Jesús fue el único que le pudo hacer frente, porque Jesús sí sabía que Judas lo iba a traicionar. Ahora, hermanos, ¿por qué Judas entra en el ministerio? Y usted dice, solamente para mostrar lo que puede pasar en un ministerio. ¿Por qué Judas fue parte del ministerio de Jesús? Mire, como nosotros podemos ver cómo terminó la historia de Jesús, nosotros sabemos que Judas tenía intereses personales en el ministerio. Y esto no dista mucho de la realidad del día de hoy. Usted sabe que hay hermanos, pastores, líderes, en todas partes de la iglesia, que entran a la iglesia para servir al Señor por intereses, por fama, por visibilidad, por reputación, por cualquier cosa, pero no por amar a Cristo y quererle servir fielmente. Usted ve televangelistas que predican y piden dinero, y créame, hermano, hay muchos Judas haciéndose pasar por cristianos y por santos, pero un día ellos van a ser expuestos por lo que había en su corazón. Judas fue expuesto por la vanidad y por sus deseos, por lo que él tenía. Él quería ejecutar sus sueños en el Evangelio. Y no está mal, hermanos, para los que tienen sueños en el Señor. El Señor, si nosotros somos fieles a Dios y nosotros lo amamos, nosotros podemos soñar libremente en Él. Usted puede pensar en grabar un disco y cantarle al Señor alabanzas a Él. ¿Por qué no? Eso no está mal. Lo que estoy diciendo es que tu corazón tiene que estar en la honra de Cristo. No tiene que ser un corazón que quiera honrarte a ti mismo y quiera tener una ejecución de los deseos de tu corazón en el Evangelio. No podemos llegar al Evangelio a tratar de cumplir nuestros sueños. Llegamos al Evangelio para predicar el Evangelio, para vivir en comunidad de iglesia y para disfrutar de la salvación que el Señor nos ha dado. Ahora, hermanos, esta decisión que toma Judas de entregar a Jesús es ese reflejo de la naturaleza caída que la vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Judas era un hijo de desobediencia que no fue atraído a Cristo. Él no tenía la posibilidad de ser atraído a Cristo porque Cristo no lo escogió. Y ahí está esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Cristo nunca obligó a Judas a cometer los actos que él cometió. Desde el principio, él era hijo del diablo y hacía y cumplía los deseos de Satanás. Nunca podemos culpar al Señor por las malas decisiones que toman los seres humanos. Ahora, hermanos, en el versículo 24 vemos este momento donde Pedro quería saber quién era, porque ninguno de ellos estaba seguro. ¿Quién podría ser el traidor si todos hemos caminado con el Señor? Algunos de los comentaristas creen, hermanos, que en el versículo 28, esta conversación entre Jesús y Juan no fue escuchada por el resto de los apóstoles, porque recordemos que Juan se inclina en el pecho del Señor y le pregunta, ¿quién es? Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús dijo esto. Regresemos al versículo 18, al versículo 21.
Habiendo dicho esto, Jesús se angustió de espíritu y testificó: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban y no sabían quién era. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, se recostó y Pedro le hizo señas. Entonces él se recostó otra vez sobre el pecho de Jesús y le pregunta: ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y justamente después de esto, de mojar el pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Hermanos, probablemente los otros apóstoles no habían escuchado esta conversación porque no se dieron cuenta que Jesús claramente había dicho: el que yo le dé este pan que voy a mojar, él me va a traicionar. Y ellos quedaron confundidos. Dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Entonces, hermanos, tenemos una situación donde luego de que el Señor le da el pan a Judas, nos hace recordar lo que estábamos hablando hace un momento, que Satanás entró en él. Judas estaba pasando toda su vida ministerial coqueteando con el enemigo. Él ya tenía un corazón perverso. No podemos asumir que este versículo es el que condena a Judas. No podemos decir que en este momento que entró el diablo en él, fue que Judas tomó la decisión. La verdad es que Judas siempre estuvo coqueteando con el diablo y en este momento fue el momento del gran acuerdo, donde Judas dijo: voy a cumplir la voluntad del diablo, voy a cumplir lo que el diablo tiene en su corazón, voy a entregar a Jesús. Por eso es que cuando Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, los discípulos pensaban que él iba a comprar cosas para los pobres, que él iba a traer algo porque era su ministerio, era lo que él hacía, a lo que se dedicaba. Versículo 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Hermanos, ya era de noche no es un significado literalmente de que era de noche. Probablemente era de noche. Pero lo que es cierto y lo que muchos teólogos están de acuerdo es que que era de noche significa que ya la maldad se había apoderado del momento, que ya estaba oscurecida la mente de Judas, que ya era el momento de darle rienda suelta a la maldad para que él pudiese cumplir el plan salvador. Imagínense ese momento donde a escasas horas Jesús iba a ser asesinado a manos de un traidor. Usted no crea que Jesús no sintió temor, angustia. Él sintió como nosotros. Y él sabía que iba a entregar su vida por nosotros. Y después justamente que sale Judas a entregar a Jesús, el Señor Jesucristo instaura este ordenamiento que nosotros consideramos cada primer domingo de cada mes, que es la Cena del Señor. Y por eso nosotros todos los meses celebramos la Santa Cena. Y justamente Él lo hace cuando Judas sale. Y esto es precisamente porque Judas no conforma parte de la iglesia de Cristo. Y aquí nos empieza a hacer sentido todo. Cada paso, cada milímetro de la historia de la redención tiene un sentido. Solamente que hay que observar detenidamente. Al salir Judas, el Señor instaura la Santa Cena, que significa la comunión de todos los hermanos. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que no hay lobos escondidos en la iglesia. Esto no quiere decir que hay hermanos que un día se van a perder. Esperemos en el Señor que no sea así y que por lo menos en la iglesia Revive y en todas las iglesias que conocemos puedan ser todos salvos. Pero la verdad escritural es que al mismo Cristo se le coló un lobo. Claro, no fue algo que lo sorprendió, no fue que Jesús fue una víctima, Él estaba ejecutando el plan. Pero hermanos, ¿qué pueden esperar de las iglesias que estamos conformadas por seres humanos? Que hermanos, líderes, hasta predicadores, son lobos vestidos de ovejas
que hacen todo lo que se supone que debe hacer un cristiano y hasta se comportan como Judas, se ven más santos, pero al final son vasos de deshonra que el Señor no ha escogido para salvación. Es verdad que el Señor escogió a Judas para ser uno de sus discípulos, pero no lo escogió para salvación. Para terminar, el mundo desde la caída sigue mal. La maldad está en todas partes y el diablo sigue operando de la misma manera. La mejor manera para el diablo operar es que lo subestimemos, es que juguemos con el pecado, es que agarremos la serpiente y le hagamos no me va a morder, no me va a morder, no me va a morder. Pero la serpiente te va a morder. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser prudentes, desistir. Hablábamos el jueves en el servicio de oración que la maldad se ha acrecentado. Y usted pensará que hoy no estamos tan mal como antes. Pero déjeme decirle que lo que tenemos predicando este sermón, un cristiano ha sido asesinado por solamente el hecho de seguir a Jesús en Medio Oriente. A lo que usted se acueste a dormir hoy, van a haber 12 cristianos asesinados por día, solamente por seguir a Jesús. En el tiempo que tenemos predicando este sermón, 800 personas han muerto de hambre, específicamente niños. En el tiempo que tenemos predicando este sermón, 2.350 abusos de menores se han ejecutado. Así que, hermanos, déjenme decirle, la maldad está acrecentada en el mundo. Ahora, nosotros tenemos la fe y la esperanza de que Jesús nos ha elegido para salvación. Y si Jesús nos ha elegido para salvación, nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Así que podemos estar confiados. No tengamos ese miedo, ese temor, porque la idea no es que tengamos un temor de que nosotros somos Judas. No se confunda. Usted tenga el temor de seguir a Jesús, de tener la fe puesta en Él, y este año que viene estar más arraigado a su palabra. Porque el Señor no nos promete que no nos van a traicionar, no nos promete que no vamos a sufrir este año 2026. Me encantaría prometerles eso, pero Él sí nos prometió que nos salvó tiempo pasado y un día nos va a glorificar para poder ser felices eternamente y poder vivir todas las riquezas que todavía no estamos viviendo, el estar cara a cara con el Señor. Así que esa es la esperanza del cristiano. Y les quiero dejar con ese ánimo de que Cristo nos ha salvado y tenemos que evitar todas las acechanzas del diablo, porque el diablo no va a descansar este año 2026. Él va a seguir como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Cristo nos salvó y Él nos va a preservar. Así que no seamos nosotros unas Magdalenas como las novelas latinas, seamos un poquito más americanos y pasemos la página y seamos felices con el Señor porque Él nos ha salvado. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos permites venirte a adorar. Reconocemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú nos has elegido para salvación. Te amamos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a preservar. Sabemos, Señor, que tú nos salvaste. Y sabemos, Señor, que si practicamos el servicio, la humildad, el amor a todos los hermanos, vamos a ser felices, porque estamos completos en ti. Somos ricos de todas las bendiciones espirituales que ya tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos completos en Cristo y que no nos hace falta nada. Solamente, Señor, seguir teniendo fe en ti. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado también esa fe por gracia. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y gracias, Señor, por este tiempo, por este compartir que vamos a tener y por esta comunidad de hermanos que te aman y que son fieles a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.